Buenas tardes con todos y todas. A nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a este segundo ciclo de webinars especializados que venimos realizando en el marco de la iniciativa Conectados. En este segundo ciclo, como ya saben, lo estamos desarrollando en colaboración con la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Abordaremos diferentes temas relacionados a la pedagogía en educación superior. De hecho, el objetivo es fortalecer las competencias y habilidades de nuestros docentes y de esta manera contribuir a la formación profesional de los estudiantes universitarios. En las próximas semanas hablaremos sobre la transformación digital y cerraremos el ciclo hablando sobre ingeniería educativa. Como ya lo hemos mencionado antes, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria y buscamos trabajar por una educación universitaria de excelencia. De hecho, Conectados busca convertirse en un canal para cumplir ese objetivo. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El webinar de hoy lo hemos llamado Cultura Digital y Seguridad de Datos. Y en este espacio contaremos con la participación del doctor Julio Núñez, quien hablará sobre la importancia de la protección de datos personales y registros en las diferentes plataformas digitales a utilizar. Empezaremos dándole la bienvenida. Él es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima y actualmente es vicepresidente de Formación y Desarrollo del Capital Humano de la Federación Iberoamericana de Asociados de Derecho e Informática. También es docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y docente en la Maestría de Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya saben a todas las personas que se van a ir conectando que si quieren tener una constancia de participación deben registrar al menos cuatro registros de asistencia. El registro ya aparece ahí en los comentarios de Facebook, es un mensaje fijado, simplemente tienen que abrir el enlace y completar sus datos. Y sin más, ahora sí, bienvenido Julio y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Fernando. Bienvenidos a todos. Vamos a tocar el tema de la transformación digital, el marco legal de la confianza digital y de la protección de datos personales, temas que hemos ido tratando también en el Diplomado de Ingeniería Educativa en la UNI y en otros cursos que dictábamos a nivel de posgrado en legislación y medios digitales. Hoy vamos a ver tres temas específicos, lo que es la transformación digital, el marco legal de la confianza digital y algunos aspectos fundamentales de la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Para ello vamos a empezar con lo que llamamos nosotros la transformación digital y tenemos en cuenta que tenemos el decreto de urgencia 006-2020, el 9 de enero de 2020, y el reglamento, el decreto supremo 157-2001 del PCM, donde se establece que la transformación digital es un proceso continuo. O sea, ese cambio cultural, ese cambio de incorporar las tecnologías de información al proceso educativo, a el proceso de aprendizaje, a la educación virtual, es un proceso continuo, disruptivo. ¿Por qué? Porque rompe los esquemas anteriores y que implica un cambio cultural de uso intensivo de la tecnología de información en todo el proceso educativo, que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, sistematización y análisis de la inteligencia artificial y todos los aspectos que tienen que ver con el Big Data y con el tratamiento masivo de datos personales para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, que agrupa a todas las autoridades de protección de datos personales, van a tener una acción coordinada para proteger los datos personales frente al uso del chat GPT o los sistemas de inteligencia artificial que utilizan datos personales. El sistema de transformación digital, que sustituye al Sistema Nacional de Informática, se sustenta en la articulación de diversos actores públicos y privados de la sociedad y abarca de manera no limitativa las materias de gobierno digital. En el Perú tenemos la Ley de Gobierno Digital, que es el Decreto Legislativo 1412, tenemos su reglamento, tenemos la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que está propendiendo a que todas las entidades del sector público y también las entidades del sector privado puedan articular la tecnología digital para todas sus actividades, ¿no?
también la economía digital, que incluye el comercio electrónico. A raíz de la pandemia hemos tenido cada vez mayor participación del consumidor en un entorno digital para todo lo que son comercio tanto de bienes y servicios, la conectividad digital que es tan fundamental para la educación digital propiamente, las tecnologías digitales, la innovación digital, ¿no? Los servicios digitales en todos los niveles, la sociedad digital en la cual estamos inmersos, la ciudadanía digital, ¿no? Aquel que utiliza los medios digitales y ejerce sus derechos y obligaciones en entornos digitales, la inclusión digital y la confianza digital. Ahí estamos hablando entonces de este Sistema Nacional de Transformación Digital que articula todos estos sectores. Ahora, ¿qué entendemos por confianza digital? La confianza digital es el estado que emerge como resultado de cuán veraces. O sea, nosotros tenemos que ver cuán veraces son las interacciones digitales, tanto en la educación digital, en el comercio digital, en los servicios que se prestan en entornos digitales, ¿no? Cuán veraces, cuán predecibles. O sea, nosotros podemos predecir efectivamente todas las labores que se pueden realizar, éticas, correcto o incorrecto, proactivas, transparentes, seguras, inclusivas y confiables, son las interacciones digitales que se generan entre las personas, ¿no? Entre las personas en los procesos educativos, en los procesos comerciales, en el comercio electrónico en general, entre las empresas que dentro del mercado digital tienen gran posibilidad de desarrollo, las entidades públicas que con la ley de gobierno digital tienen que propender a cada vez sus servicios digitalizarlos en forma creciente, y cosas. Aquí también está hablando del Internet de las cosas, ¿no? Con el propósito de impulsar la economía digital, incluir el comercio electrónico y la transformación digital, que es este proceso continuo disruptivo que busca justamente basarse en un cambio cultural fundamental. Ahora, el marco legal de la confianza digital se basa en el Decreto de Urgencia 007-2020 y es un componente de la transformación digital y tiene como ámbitos la protección de datos personales, que es el tema que vamos a verlo con mayor detalle en este webinar, la ética, ¿no? La ética que es fundamental para poder utilizar toda la información y hacerlo de forma correcta, la transparencia, sobre todo de toda la información pública y que tiene que respetar los datos personales, la intimidad, la privacidad en su conjunto, la seguridad digital, que incluye tanto la ciberdefensa, ¿no? Que estamos hablando de protegernos frente a una ciberguerra, la ciberinteligencia, donde efectivamente todas las actividades de inteligencia se hacen utilizando medios digitales, el tema de justicia digital, que incluye la protección contra los delitos informáticos, la aplicación del convenio de ciberdelincuencia de Budapest, en que el Perú se ha adscrito y es parte de este conjunto de estados que incluyen toda la Unión Europea y los principales países desarrollados, y también lo que es la seguridad de información, ¿no? Con los sistemas de gestión de seguridad de información que incluyen la norma técnica peruana 27000. Y tenemos también la protección al consumidor en el entorno digital. Cuando hablamos de la protección al consumidor en el entorno digital, estamos hablando de la protección del derecho a información, la protección frente a la asimetría informativa, que efectivamente cuando yo adquiero un producto o un servicio tenga la calidad idónea, que yo pueda reclamar adecuadamente, que todos mis derechos sean debidamente escuchados, y aquí de COPI, a través del sistema de protección al consumidor y todas las normas que se tienen un papel preponderante. Y tenemos que tener en cuenta también que la protección al consumidor alcanza también a casos de violencia escolar, acoso escolar, el bullying, que también tenemos el tema del ciberbullying, y otros aspectos relacionados donde también talla el tema de la protección al consumidor y el papel líder que tiene Indecopi. Pero vamos al tema de protección de datos personales. La ley 29733 de julio del año 2011 y que se reglamentó en el año 2013 con el Decreto Supremo 003-2013 JUS, ¿no? Tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales. Este derecho fundamental a la protección de datos personales está ligado justamente
al artículo 2º, inciso 6 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a que la información, a protegerse de información computarizada o no computarizada, no atente la intimidad personal y familiar, ¿no? Y el legislador, y tanto el legislador como el constituyente, señala que también aquí está contemplado la protección de datos personales, libertad informática o autodeterminación informativa, que es la facultad que tiene cada ciudadano de poder controlar sus datos personales y evitar su uso abusivo o su uso no consentido o fuera de las finalidades por las cuales ha autorizado que se utilice, ¿no? Ese control de datos es lo que llamamos la autodeterminación informativa y que se evidencia a través del consentimiento que hace la persona a su tratamiento de datos personales. Entonces, es a través de en un adecuado tratamiento de un marco de respeto de los más derechos fundamentales que se reconoce. Si una persona, por ejemplo, sale de la ducha, ¿no? Un artista, por ejemplo, sale de la ducha y se toma un selfie, ese selfie debe estar en su smartphone. ¿Qué pasa si alguna persona lo publica en red abierta? Estaría vulnerando no solamente su derecho a intimidad, privacidad, sino también su derecho a imagen, su derecho al honor, a la reputación y otros derechos de la persona. Entonces, la protección de datos personales también va complementado con la protección de todos los otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución. La ley es aplicable a los datos personales contenidos o destinados a contener en banco de datos personales. Hay que diferenciar las bases de datos, los bancos de datos. Yo puedo tener varias bases de datos, pero un solo banco de datos que tiene una sola finalidad, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién se estaban inscribiendo los bancos de datos personales, una cooperativa de crédito llegó a inscribir más de 50 bancos de datos personales, pero porque en ese tiempo la inscripción era gratuita, ahora ya tiene una tasa establecida en el TUPA correspondiente, y esto implicaba poder registrar en una cantidad. Por ejemplo, esta cooperativa estaba registrando clientes en lista negra, clientes potenciales, clientes activos, cuando podía tener un solo banco de datos que sea clientes con una misma finalidad, ¿no? También el banco de datos de recursos humanos puede incluir la lista de cumpleaños, puede tener descansos pre y postnatales y otros que son bases de datos que pueden estar incluidos en un solo banco de datos. Entonces, tenemos que la ley es aplicable a los datos personales o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales de administración pública y administración privada, cuyo tratamiento se realiza en territorio nacional. Son objeto de protección especial los datos sensibles, ¿no? O sea, tenemos la clasificación de datos personales, que el dato personal es toda información sobre una persona natural que le identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. Por ejemplo, los apellidos, los nombres, la imagen, la huella digital, las fotografías, son datos personales. Y dentro de la clasificación general de datos personales tenemos, por ejemplo, los datos sensibles, que incluyen los datos de salud, los datos relativos a las ideas políticas, a las ideas religiosas, culturales, incluyen los datos biométricos, que pueden identificar por sí mismos las personas, incluso el tema de los ingresos económicos también están dentro de los datos sensibles, y otros más que deben ser especialmente protegidos. Pero para entender la ley de protección de datos personales es muy importante entender dos instituciones claves. Uno son los principios rectores de la protección de datos personales. El primer principio que establece la ley 29733 es el principio de legalidad, por el cual todo tratamiento de datos personal debe hacerse conforme la ley vigente, ¿no? Y se prohíbe expresamente la recopilación o tratamiento de datos fraudulenta o desleal. ¿Cuándo estamos hablando de un tratamiento de datos fraudulento? Me mandan un correo electrónico y me dicen, me gané una herencia. Mande todos sus datos personales. Ahí me están engañando. Me están engañando para que yo dé mis datos personales. Esa es una recopilación fraudulenta. O voy a una farmacia y me dicen, llene sus datos, van a ser usados por la farmacia y están usados por 27 empresas que incluyen un colegio, que incluyen una universidad, que incluyen restaurantes, etcétera, para finales distintas a las cuales yo he autorizado que se utilicen esos datos. Ese tratamiento es legal. El otro principio es el principio de consentimiento, por el cual todo tratamiento de datos debe ser libre, o sea, sin ninguna coacción,
informado, previo, expreso y inequívoco, ¿no? Y este debe ser dado con la persona que efectivamente tiene sus datos personales y esta persona puede autorizar en forma libre, previa, expresa, inequívoca, informada que esos datos personales se utilicen para una finalidad expresa y lícita establecida. En esto consiste el principio de consentimiento. La ley a su vez establece excepciones en las cuales yo puedo tratar datos personales sin consentimiento previo, por ejemplo, si está en el contrato, si implica defender los intereses legítimos del titular, ¿no? Si está un banco de datos público, ¿no? Específico, y otras excepciones que establece la ley en su artículo 14. Tenemos también el principio de finalidad, por el cual todo tratamiento de datos debe darse en forma expresa y lícita. O sea, si yo digo, por ejemplo, quiero hacer un banco de datos y quiero hacerlo para una finalidad académica y social, ya tengo la finalidad establecida, ¿no? Entonces, todo conjunto de información, todo banco de datos debe tener una finalidad expresa y lícita. Por el principio de proporcionalidad, todo tratamiento de datos personales debe ser adecuado, pertinente y no excesivo en relación al ámbito y finalidad por el cual son proporcionados. Por ejemplo, si nosotros tenemos un banco de datos y ese banco de datos va a ser con una finalidad académica y social, habría campos, por ejemplo, como apellidos, nombres, dirección, celular, que serían pertinentes a la finalidad. Pero si yo le pregunto a la persona sus ingresos económicos, esto ya sería inadecuado, pertinente y excesivo de acuerdo a la finalidad. Y esto supone entonces vulnerar el principio de proporcionalidad. También tenemos el principio de calidad, por el cual los datos deben ser veraces y exactos. Y esos datos veraces y exactos deben darse de acuerdo a la recopilación de los datos y esos datos deben ser actualizados. Y esta actualización debe darse en forma permanente, ¿no? Ahí estamos hablando del principio de calidad. Por el principio de seguridad, debemos asegurar tanto la seguridad de los datos a nivel físico, que implica dónde están los datos, el hardware mismo, a nivel lógico, en el que estamos hablando, por ejemplo, el software, los softwares antivirus, todos los mecanismos lógicos que podemos tener los datos, a nivel organizativo, sobre todo los privilegios de acceso, que deben ser fundamentales para todo ello, y estamos también hablando del nivel legal, o sea, que haya reglamentos, haya infracciones y sanciones en caso de incumplimiento de las leyes de protección de datos personales. También tenemos el principio de difusión de recursos, por cual la persona puede hacer que sus datos personales sean protegidos en la instancia requerida. Les cuento un caso. Yo me consultaba una persona, mujer, ¿no?, que había ido a un banco y que en el banco había solicitado que le cambien su cuenta de sueldo y en la base de datos ella aparecía como casada siendo soltera. Entonces se indignó de tal forma que dijo que eso no podía ser y entonces pidió efectivamente la rectificación de los datos y la cancelación de los datos inexactos. Para ello la ley da el plazo de 10 días. Al no recibir información en los 10 días, se quejó en segunda instancia a la Autoridad de Protección del Ministerio de Justicia que sancionó a este banco por no atender ese pedido expreso en el plazo establecido. ¿No? La ley establece para el derecho a información 8 días, para el derecho de acceso 20 días y para el derecho a rectificación, cancelación, opinión, oposición y otros derechos que llamamos derechos ARCO, 8 días. ¿No? 10 días específicamente, 8 días de información, 20 días de acceso y 10 días para los demás derechos. ¿Okay? Y no lo había hecho en esa fecha, entonces le puso una multa, sancionó al banco y eso es muy importante, entonces el principio de disposición de recursos. Yo me puedo ir a quien está tratando mis datos para accesar a los datos, para acceder a información, para rectificar, para cancelar o para oponerme. Otro caso de una señora que revocó su consentimiento para que le llegase información que no fuese la de su cuenta mensual de banco y dijo que no quería que le llegue información de publicidad, de tarjetas y otras más. Estaba revocando su consentimiento en tema de publicidad y eso es válido conforme a la ley de protección de datos. Y también tenemos el principio de nivel de protección adecuado. Por ejemplo, si el tratamiento de datos se va a hacer en el extranjero, por ejemplo, hay bancos
que hacen su tratamiento de datos personales en otros países. Hay universidades, por ejemplo, que están filiales a otras universidades internacionales y hacen su tratamiento en otros países. En otros países tienen que garantizarse la misma protección que se garantiza en el Perú. Esto es el principio de legalidad, de consentimiento, finalidad y el ejercicio de los derechos que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, estos principios exigen que tanto el que gestiona los bancos de datos, el que utiliza los bancos de datos, los directores de colegio, de universidades, decanos, autoridades, pero también los alumnos, los padres y quienes tengan los datos, respeten estos principios. Y estos principios nos dan las pautas de poder entender este marco de la legislación de protección de datos personales. ¿Okay? Entonces, esta es la primera institución para entender claramente la legislación de protección de datos. Principio de legalidad, principio de consentimiento, principio de finalidad, principio de proporcionalidad, de calidad, de seguridad, de disposición de recursos y principio de protección adecuada. Pero también tenemos lo que llamamos los derechos del titular de protección de datos personales. Ahí tenemos, por ejemplo, el derecho a información. La persona tiene el derecho a ser informada sobre los bancos de datos y sobre qué datos personales tenemos dentro de los bancos de datos que manejan distintas instituciones, ¿no? Yo puedo directamente pedir información, incluye también el tema de videovigilancia, incluye el tema también de seguridad en los bancos de datos personales en general, tanto instituciones bancarias, instituciones financieras, de universidades, de colegios, ¿no? Tiene que ejercerse el derecho a información, el derecho a acceso, y una vez que yo sé que mis datos personales estén en ese banco de datos, yo puedo solicitar accesar esos datos, ¿no? Y para ello la ley me establece un plazo de 20 días, por ejemplo, que el colegio, la universidad o la institución me otorgue el acceso a los datos. ¿Y cómo se realiza este acceso? Puede ser con visualización en el sitio, puede ser impreso, puede ser con una conexión online y cualquier otra modalidad que me permite ver el contenido de los datos personales míos que están contenidos en el banco de datos personales. También tenemos el derecho de actualización, inclusión y rectificación. ¿Qué implica el derecho a actualización? Por ejemplo, me mudé de casa y el banco de datos no tiene mi nueva dirección. Oye, cambié el celular y tampoco tiene los datos del nuevo celular. Incluir, de repente ya pagué una deuda y no está incluido en ese fichero. Me interesa que aparezca que ya no debo. O rectificación. Pusieron, por ejemplo, en vez de derecho a la tutela, pusieron una N. Hay una rectificación. Tienen que modificar un dato personal, por ejemplo, de un apellido, en vez de poner una N, poner una Ñ y quiero que rectifique. Esto, por ejemplo, es una rectificación de apellido, ¿no? Por eso en Núñez, podríamos rectificar ese dato. El derecho a cancelación o oposición es suprimir los datos falsos. Por ejemplo, si a una persona se le ponen datos falsos que manifiestamente no deben quedar, uno puede solicitar su cancelación y también pueden tener o supresión, que llamamos también nosotros, supresión de datos. Tenemos también el derecho a oposición. Yo puedo oponerme a cualquier tratamiento no autorizado, ¿no? Oponerme a que mis datos sean transmitidos o comunicados sin mi autorización o consentimiento. Tengo también el derecho de tratamiento objetivo, que mis datos personales no sean manipulados ni tengan un tratamiento subjetivo para estos efectos. Y tenemos también el derecho de tutela, donde yo puedo ejercer mis derechos tanto en el lugar donde están gestionando mis datos personales, pero también en segunda instancia en la Autoridad de Protección de Datos Personales, que es el Ministerio de Justicia, ¿no? Ahí estamos hablando de los derechos del titular de la protección de datos personales. Ahora, tenemos algunas obligaciones, tanto del titular como del encargado del banco de datos personales. ¿Quién es el titular? Es la empresa, es el colegio, es la universidad, que tiene banco de datos, por ejemplo, de sus alumnos, tiene banco de datos de sus profesores, tiene que, evidentemente, registrar estos bancos de datos, ¿no? Hay una obligación de registro en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y tiene que registrarlo, y si no, va a tener una sanción, ¿no? También debe efectuar el tratamiento de datos personales solo previo consentimiento informado, expreso, inequívoco del titular de datos personales.
y ahí debe documentar ese consentimiento. Por ejemplo, tratándose de menores de edad, se necesita el consentimiento de los padres, ¿no? Y esto puede estar en los documentos propios, manuales que se tienen. Por ejemplo, uno de los últimos procedimientos que ha tenido la autoridad es justamente porque el consentimiento no está expreso, no está claro, no es inequívoco, y no lo pueden evidenciar al momento que ellos verifican su cumplimiento. Entonces es importante tener adecuadamente documentado el consentimiento, que puede ser manuscrito, que puede ser con firma digital, que puede ser con consentimiento un clic por medios digitales, y allí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado para que sea informado, expreso e inequívoco el titular de los datos personales. La otra obligación que tiene el titular y el encargado de banco de datos personales es recopilar datos personales que sean explícitos y actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados con relación a las finalidades determinadas explícitas y lícitas para los que se hayan obtenido. Si no está de acuerdo a ello, habrá que tener la supresión o cancelación de los datos personales. Ahora, les hablábamos del registro de banco de datos personales que están en la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Mencionar también que, por ejemplo, las últimas actuaciones de la autoridad ve también el tema, por ejemplo, los cookies, ¿no? Los cookies que permiten registrar los movimientos o los accesos que uno hace a una navegación que hace en Internet. Y esto también tiene que tener una política precisa, una política de cookies para ver qué se hace con esos datos que se recopilan en línea. Y por ello, en las distintas páginas web se pide políticas de privacidad. Y las políticas de privacidad son formas que el titular del banco de datos informa de cómo se van a tratar estos datos personales, cómo van a hacer para que efectivamente sean adecuadamente expuestos en toda su extensión. Entonces estamos hablando de registro de banco de datos personales en general. Tenemos también que ver que en registro uno puede también, una vez que ha registrado su banco de datos, por ejemplo, puede registrar su registro de recursos humanos, puede registrar su registro de clientes, en caso de necesidad educativa puede ser su registro de alumnos, su registro académico, etcétera, dependiendo los bancos de datos que organice. Y eso debe estar en concordancia con las políticas de seguridad. Con el marco de seguridad hay una directiva de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales sobre la seguridad de los bancos de datos personales, donde deben tener una serie de documentación y debe garantizarse la trazabilidad y la identificación de los datos personales en todos los sistemas de información. Las últimas procedimientos sancionatorios ha entablado la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales implica también verificar que los sistemas de seguridad cumplen esta directiva, que los sistemas de biovigilancia cumplen la directiva de biovigilancia y que todo se haga conforme a ley, ¿no? Y esto es parte entonces de la cultura, esta cultura que hablamos, de este cambio cultural, de la transformación digital, debe estar de la mano de toda aquella información que permita cumplir los aspectos fundamentales de esta ley, tanto los principios y derechos que ya hemos visto. Hay que tener en cuenta que también tenemos infracciones y sanciones, tenemos infracciones leves, ¿no? Hasta 5 unidades imposibles tributarias, tenemos infracciones graves, hasta 50 unidades imposibles tributarias, y tenemos infracciones muy graves, hasta 100 unidades imposibles tributarias. Lo que se busca es que el titular de los bancos de datos personales facilite a las personas que ejerzan sus derechos, principalmente los derechos ARCO, que son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y esto va a estar ligado a todos los temas vinculados a la nueva realidad que estamos viendo en estos aspectos. Entonces tenemos lo que llamamos nosotros las infracciones y sanciones, estamos hablando en general de los distintos temas vinculados. Y en estos minutos quería conversarles algunos casos prácticos que están justamente señalados dentro de las páginas web de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ¿no? Y son casos que ustedes pueden tenerlo en internet, pero que quería comentar brevemente su reciente publicación, ¿no? Tenemos en la página web, en gov.pe, se consultan las instituciones sancionadas por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y uno puede revisar las resoluciones de los procedimientos sancionadores.
entre las distintas resoluciones que se han dado recientemente. Por ejemplo, hay una resolución directoral sobre Oncosalud, sobre el tema de consentimiento expreso e inequívoco, sobre el tema del Banco BBVA, sobre el tema del consentimiento, pero también del tratamiento de datos personales, y cumplir el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales, que implica el consentimiento, la seguridad de información, y poder hacer un consentimiento válido, ¿no? Y no en un contrato adicional que no tenga cláusulas expresas sobre protección de datos personales. Aquí tenemos también un servicio educativo empresarial, que también un procedimiento administrativo sancionador en el tema del consentimiento, una empresa de alimentos, sobre también el uso de los datos personales de sus trabajadores para fines distintos a los cuales han sido otorgados, y esto requiere consentimiento expreso previo de una corporación jurídica empresarial. También ha sido recientemente fiscalizada en el tema de no haber registrado su banco de datos de trabajadores, su banco de datos de clientes, al no haber hecho tratamiento adecuado, no tener la documentación necesaria en el tema de cookies, en el tema de páginas web, ¿no? Tenemos también una empresa vinculada al tema financiero, donde sus clientes no se les recaba adecuadamente el consentimiento y hacen tratamientos de datos no autorizados. También hemos visto ubicado de un banco, al fin, que hace tratamiento de datos personales sin el consentimiento adecuado y sin el registro de algunos bancos de datos personales, y sin darles la oportunidad a los titulares de los datos personales de que ejerzan sus derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Tenemos también en los últimos tiempos algunas instituciones como el Seguro Social de Salud, una compañía incubadora de soluciones móviles, una agrícola, una clínica, un banco, una inversión, empresa de inversiones, un centro de idiomas, ¿no? También ha sido fiscalizado, una clínica como la clínica específica, una universidad también ha sido de oficio. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas tuvo un proceso que también y otras universidades más, y así en general hay varios procedimientos sancionadores, que algunos han sido subsanados, donde simplemente es una inspección, pero no hay una sanción, y esto supone entonces todo un proceso de poder seguir los distintos casos prácticos que la autoridad está haciendo, ¿no? Algunos otros casos que podemos mencionar son de municipalidades, de colegio particular parroquial, boticas, una empresa de telecomunicaciones, una clínica, tiendas, una empresa de telecomunicaciones, una editorial, estamos hablando de un laboratorio. Entonces, si bien los bancos de datos personales se aplican a todo tipo de actividad. En el Perú tenemos miles, ¿no? Alrededor de 20.000 bancos de datos inscritos. En países europeos llegan hasta 6 millones de protección de datos personales. Fíjense que los bancos de datos personales podrían ser desde el bodeguero de la esquina, puede ser una ferretería, un colegio particular, y esto se aplica a todo tipo de organización que haga tratamiento de datos personales. Y el tratamiento de datos personales es común para todas las actividades educativas, las actividades comerciales, las actividades económicas. De allí la importancia de conocer la ley y cumplirla en todos sus aspectos, ¿no? También ha habido, por ejemplo, fiscalizaciones a todo lo que son empresas de transporte, a empresas de telecomunicaciones, a colegios, a universidades, hoteles, ¿no? Los hoteles también tienen que poder registrar los datos personales de sus clientes en forma adecuada, tener el consentimiento para el tratamiento de datos personales, tener sus políticas de privacidad y lograr que efectivamente se cumpla todos aquellos aspectos fundamentales en el tema de la protección de datos personales. Esto es en parte entonces de lo que quería mencionarles en el tema de protección de datos, que hay unos muy breves minutos para seguir señalando algunos otros casos que podrían ser de su interés. Mencionamos, por ejemplo, lo bueno es que en la página web de go.pe establecen las resoluciones de procedimientos sancionadores. Hay un registro de entidades infractoras y esto supone poder efectivamente señalar. Incluso un colegio profesional ha sido
incorporado un proceso de fiscalización, una empresa de seguridad respectiva, también una empresa de importaciones, de distribución y comercialización de bienes electrónicos también, bancos, empresas electrónicas, una empresa de calzado, un seguro social, un centro peruano de audición, de lenguaje, ¿no? Universidad Nacional. Y todo esto lo hemos podido ir revisando con mis alumnos en el diplomado de Ingeniería Educativa de la UNI y los cursos de posgrado que nosotros llevamos y dictamos de Legislación de Medios Digitales de la Escuela de Posgrado de la UPC y la experiencia que tenemos de más de 33 años en la docencia universitaria. Este aspecto de la protección de datos personales hay que verlo también desde el punto de vista internacional. Les mencionaba al inicio de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, que reúne a todas las autoridades de protección de datos personales de Iberoamérica. Y esta red iberoamericana ha tenido la posibilidad de tener una acción coordinada con respecto al chat GPT, que utiliza inteligencia artificial. Y hay una noticia que nosotros queríamos comentar brevemente, ¿no? De que las autoridades de la red iberoamericana han iniciado una acción coordinada en relación al servicio del chat GPT, ¿no? La red iberoamericana fue lo regional constituido por 16 autoridades de protección de datos personales de 12 países de la región, cuyo objetivo es promover y garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales, va a coordinar una acción sobre el servicio del chat GPT. La Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales considera que este servicio, que brinda respuestas directas a preguntas formuladas por los usuarios, desarrollado por la empresa OpenAI, puede conllevar riesgos para derechos y libertades de los usuarios en relación con el tratamiento de datos personales, los que abarcan aspectos tales como los fundamentos legales para dicho tratamiento, la información que sobre los tratamientos se brinda al usuario, el ejercicio de los derechos reconocidos en la normativa de protección de datos, principalmente los derechos ARCO que hemos mencionado, las posibles transferencias de datos personales sin contar con el consentimiento de los titulares, el no contar con medidas de control de edad para impedir que menores accedan a su tecnología, así como no saber si cuenta con adecuadas medidas de seguridad para la protección y confidencialidad de los datos personales recabados. Entonces, esto ha llamado la atención de 12 autoridades de la región que van a hacer una acción conjunta y coordinada con respecto al chat GPT, ¿no? Entonces, son algunas de las informaciones que queríamos tenerlos presentes en la actualidad sobre el tema de protección de datos personales. ¿Okay? Bueno, yo creo que con esto hemos cumplido con el tiempo asignado. Si hubiese preguntas, si hubiese alguna inquietud sobre estos temas que hemos podido exponer brevemente en esta disertación. Muchísimas gracias, Julio. Bastantes saludos en realidad de diferentes partes del Perú, de diferentes universidades también. La Universidad Diego Quispetito, la Universidad Nacional de Cajamarca. Y para ir de lleno a las preguntas, acá, según tu experiencia, por ejemplo, ¿cuáles son los principales beneficios de una cultura digital sólida en un entorno, en el entorno universitario, por ejemplo? Importante de poder tener en claro en la protección de datos personales es que nosotros damos el ejemplo del cambio cultural dentro de la ley, aplicando una transformación digital responsable, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en una universidad los registros inscritos en la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, pero a su vez respetamos las normas de protección al consumidor y complementamos con el Código de Defensa y Protección al Consumidor y tenemos un código de ética, nosotros estamos teniendo una política responsable dentro de esa cultura digital para lograr que las tecnologías de información entren en la sociedad, pero respetando derechos y obligaciones consagrados en nuestra ley y en la Constitución. Entonces nosotros debemos dar el ejemplo. Si estamos formando futuros profesionales, debemos hacer que estos profesionales respeten las normas establecidas, tanto a nivel nacional como a nivel global. Porque la Ley de Protección de Datos Personales y las directivas europeas, las directivas iberoamericanas, tienen elementos comunes. Y los principales son los principios y derechos que hemos expuesto en esta disertación.
Claro, y llevándolo por ese camino, en este caso, ¿cuáles serían, por ejemplo, los principales riesgos a los que se podrían enfrentar docentes universitarios en este ámbito, por ejemplo? Que sus datos personales sean utilizados sin su consentimiento, por ejemplo, una clase virtual, que alguien la copie y la ponga en otra institución sin tu consentimiento. Ahí están utilizando tu imagen, están usando tus datos personales, tu conocimiento, sin pedir el consentimiento libre, expreso, inequívoco e informado. O Igual en el caso del material que tú utilices, por ejemplo, esta presentación. el PPT, o las imágenes que hace, o los ejemplos que hacen, por ejemplo, en clase. Uno hace los ejemplos, se acuerda de varios casos que uno ha tenido, y esto lo utiliza. Tiene que ver también con el tema del derecho de autor, tiene que ver con el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Pero también tiene que ver con los datos personales. Si yo estoy efectivamente teniendo una relación de una educación virtual con mis alumnos, se debe quedar en ese entorno. Si va para un entorno distinto, debiera tener el consentimiento. No podría aparecer sin mi consentimiento en un medio, por ejemplo, externo, sin que esté para esa finalidad que yo haya autorizado que esos datos personales sean tratados. Y ahí, ¿qué tips o recomendaciones podrías darle a los docentes que se vayan conectando para transmitir todo esto a sus estudiantes? Lo primero es fortalecer la cultura de protección de datos, ¿no? La cultura de protección de datos, conforme la ley y el reglamento, debe darse en todos los niveles de educación, desde primaria, secundaria y universidad, ¿no? Debe verse que tus datos personales, si no, tienen un costo muchas veces, el dato es uno, ¿no? Entonces tus datos personales se sienten en riesgo. A veces los servicios gratuitos de correo, streaming u otros, que no cobran nada, en realidad lo que están cobrando son tus datos personales, ¿no? Porque uno no lee los términos y condiciones, no lee las condiciones en las cuales van a ser utilizados. Claro, Y simplemente le da aceptar a lo que le presentar. pone. Entonces, la primera recomendación: lean los términos y condiciones, vean qué están utilizando, no pongan solamente permitir, 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 y están permitiendo que vayan a sus datos, a sus fotos y a toda esa información, y puedan hacer transacciones, por ejemplo, financieras no autorizadas, puede ser retiro de fondos, puedan suplantar a la persona, haya suplantación de identidad, hay el tema de los delitos informáticos, que implica, por ejemplo, el acceso ilícito a los sistemas de información, el atentado a la integridad de datos informáticos, la suplantación de identidad, el fraude informático, y todo esto va ligado a una cultura de protección de datos. Si yo protejo mis datos, estoy protegiendo frente a ilícitos, ¿no? Y esos datos sean usados para fines distintos a los cuales yo he autorizado. Si yo tengo una cultura adecuada, puedo controlar mis datos y evitar, por ejemplo, en Facebook, en las redes sociales, haya fotos no autorizadas y que esto a su vez vaya a una red pública, que lo publique en una red lo que estaba para un entorno privado. Yo debo configurar adecuadamente mis redes sociales para que tenga solamente el entorno respectivo. Y esto es todo parte de una cultura y ejemplos de cuidado de estos datos y enseñarlos con el ejemplo, ¿no? Uno debe ver sus datos, están debidamente en un banco de datos, sé en qué banco de datos están mis datos personales. Por ejemplo, les contaba el caso de esa colega que aparecía como casada siendo soltera, ¿no? Y pidió la asesoría adecuada para que efectivamente se cambie esta situación y aparezca la información veraz. Porque era un riesgo. Podían pedir préstamos a su nombre, podía haberse involucrado económicamente. Entonces, uno tiene que verificar que sus datos sean veraces y exactos y están actualizados. Porque imagínense, si uno aparece con una deuda y habiendo pagado, ¿no? Sí. Entonces, todos esos datos y verificar, consultar, ejercer información, el derecho de acceso, saber que uno tiene derecho a tener un acceso periódico a todos los datos que uno tiene, y también, por ejemplo, los registros académicos que estén actualizados, que hay una política de actualización de datos de dirección, de teléfonos, de celulares, de grupo sanguíneo, de datos biométricos, y que hay una política de verificar que esos datos sean exactos y que reflejen la información de todas las personas que participan en la comunidad universitaria. Justo acá tenemos una pregunta interesante de Liana, es en base a respecto a investigación científica. O sea, nos consulta en cuanto a la investigación científica, ¿cuán obligados están los estudiantes tesistas, por ejemplo, de presentar el consentimiento informado al momento de aplicar, por ejemplo, una encuesta? Esto es muy importante porque la encuesta o la entrevista, ¿no? La encuesta se supone que ya está establecida, está tabulada, y la persona, al poder hacer, debería tener una
una especie de asterisco que diga que por tal vez está autorizando el uso de los datos que está haciendo. Bueno, eso puede estar impreso, pero sobre todo en el tema de la entrevista, donde sí debe haber un consentimiento informado que efectivamente le sustente que ha tenido el consentimiento libre, previo, expreso, informado para hacer este trabajo. También el tema de observación directa, ¿no? Cuando yo observo directamente y observo datos personales, debería tener, por lo menos saber que efectivamente esa observación está desde el punto de vista externo, pero que no estoy vulnerando alguna información personal o privada, ¿no? Entonces ahí hay un cierto tamiz de neutralidad porque puede ser alguna información pública que no requiere el consentimiento. Pero sí yo creo que la encuesta y la entrevista deberían tener, cuando sea pertinente, una forma de consentimiento o de advertencia que se están usando esos datos personales para fines de investigación. Muchísimas gracias, Julio. Te arreglamos un minuto para que puedas despedirte de las personas que se han conectado hoy con nosotros. Les agradezco a todos ustedes la atención que han tenido en un tema que creo que es fundamental, el tema de la transformación digital, de la confianza digital y de la cultura de protección de datos personales, que nos va a permitir tener seguridad, tener confianza y tener la determinación de que esta cultura la transmitamos también a nuestros alumnos y en todas nuestras actividades académicas diarias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a las personas que se han podido conectar hoy con nosotros. Recordarles que tenemos un corte de 2 semanas y estaremos retornando el 6 de junio y culminaremos el 13 de junio con el último webinar. Tienen ahí el registro de asistencia para que puedan ir completando su asistencia si quieren tener una constancia de participación. Nuevamente, muchísimas gracias, Julio, por la presentación y gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Buenas noches con todos y todas.